Buenos días, tempranito agradecer que Papá Dios nos da la oportunidad de estar aquí ya listos para compartir con ustedes la jornada, las opiniones y cómo está el país en una interpretación que no tiene desperdicios. Me acompañan Pablo Macchini, Nelson Rodríguez, extensivo el cariño tempranito, señores. Saludos, Dios y la Virgen también. ¿Cómo fue? Dios y la Virgen de la Altagracia. Y habrá espacio. Yo nunca la dejo. Señores, el lunes el cielo encapotado ahí afuera, según veo el reporte meteorológico, hay una vaguada incidiendo sobre el territorio nacional. Y atención, mañana esa vaguada se va a combinar con una onda tropical, es decir, que esperen lluvia hoy y mañana, es decir, que los aprestos en el Congreso de protesta, las amenazas de reforma, la reunión del Comité de Salario mañana, probablemente sea pasado por agua, aunque meteorología dice que el miércoles la cosa volverá normal, pero seguirá el calor, temperatura calurosa el miércoles. Saludos, Macchini. Muy buenos días, Nelson Rodríguez, tan buen piquero como era yo, caramba. Aquí estamos en un lunes más, bueno, un lunes más no, porque es un lunes de mucha importancia política, porque está llegando la hora cero en esto de por favor, ¿va o no va? Sí o no. Lo cierto es que esto de la modificación constitucional tiene al país prácticamente paralizado. Hay unas señales que yo llamo la vaca, la famosa vaca, donde usted cuando va, comienza a leer los indicadores, ¿no? Y las señales que se envía, pues todo parece indicar que sí. Bueno, pero el asunto es que estamos en plazos traicioneros, aquel bolero de Celia Cruz, ¿no? Estamos en plazos traicioneros y todavía no hay una decisión. El presidente, él pasó de decirle a Yana a partir de mayo, junio. Después pasó a que luego a que más adelante, y lo más reciente ha sido casi. Mientras tanto, el país, como les digo, en vilo, es hora cero, porque hay unos plazos, como yo digo, muy... Estamos hablando de que en 14 días termina la legislatura, que podía tener 20 días más, más o menos. ¿Hasta cuándo? Estamos hablando, sí, de agosto. Faltan 3 semanas, pero también se necesita un tiempo, porque primero hay que presentar una ley de modificación de la Constitución. Entonces, todo esto es un proceso complicadísimo. Hasta hoy, en términos formales, no se tienen los números, pero parecería que sí. Hoy, pues, está el sector Fernández, que se va a hacer un plantón, esto de unas carpas para firmar el rechazo a la Constitución. Y ustedes saben que el lío reciente que provocó la militarización del Congreso fue fruto, recuérdenlo, lo explicamos aquí, del intento de establecer una carpa. O sea, el permiso para asistir a protestar civilizadamente, pacíficamente, frente al Congreso, ese permiso fue otorgado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio debidamente informado. El problema vino, recuérdenlo, cuando se intentó montar la carpa. Bueno, pues ahora se van a montar no una, sino 4 carpas. Eso es una prueba de fuego para la policía y el Ministerio de Defensa. O sea, ¿cómo van a manejar eso? Porque tienen que manejarlo de forma tal que no haya violencia, que no haya ningún tipo de agresión y que esto se dé de la manera más civilizada. Ojalá que desde ya estén los dos grupos en conversación. Se ha hecho todo el esfuerzo del mundo, pero lo cierto es que hoy no sabemos en qué pie estamos parados. Hay unos 11 diputados del PRM que podrían haber negociado la modificación constitucional, pero esos 11 no bastan, porque son 190 diputados, el sector Medina cuenta con 98, a esos 11 serían 109, tampoco da todavía. Estamos hablando de que tendrían que buscarse unos 4 o 5 diputados más y
además de eso, a 20 de manera civilizada, enviarle una colitis a Mediana. Estoy diciendo, lograr que por lo menos 20 legisladores, diputados, no asistan, porque recuerden que para la modificación constitucional se necesitan 2/3 partes de los presentes, no de los 190. Entonces, si usted bajase esos 190 a 165, divídalo entre 3, multiplique por 2 y ahí va a estar el número. Y el número da, si a los 90 de Danilo, a los 98, perdón, le suma los 11 preacordados y alguito más. En el alguito más está el truco. Mientras tanto, el país está en vilo, y un amigo mío, apellido Rodríguez, creo que se llama Nelson, publicó hoy un no respondo que plantea perfectamente esta vaina. O sea, fíjense cómo comenzó este programa, ¿hablando de qué? De modificación constitucional y reelección. Sin embargo, hay unos temas fundamentales que, a Dios gracias, eso anda por ahí, señor Rodríguez. Dígalo usted que lo escribió. Vamos a darle un chance a Adi a ver cómo andan las redes. Deja las redes. A esta hora temprano. Es que la gente no se ha conectado. Gracias, señores, por estar con nosotros. De verdad que tempranito ya la gente está haciendo la cultura de... Eso es lo bueno. De su versión de la política también. Mario Moreno, Raimundo Parra, gracias a Raimundo que está desde Santiago, Pedro Ciro que está desde Sabana de Jábaba, en Moca, Jábaba de Moca, supongo que está hablando de Jábaba de Moca. Odalí Jiménez también. Bernardo Paulino dice que él dijo que en marzo iba a hablar, pero ya eso lo hemos discutido. Él nunca dijo que marzo. También está entonces Ángel Brito, Israel Arias, que nos manda bendiciones, Joanny Balbuena. Y ahí se ha armado una discusión, Esteban Acosta, Eduard Paulino, Lisa Suárez, gracias a todos por el cariño y la sintonía tempranito. Sí. Usted puede estar con nosotros a través del Facebook Live y guardar en su teléfono, porque el momento menos esperado puede ser un contacto hasta de vida, el 849-537-3737, que es la línea de denuncias, la línea de WhatsApp de CDN. Pero vamos al final, antes de irnos a la entrevista del día, que será con el presidente de Bandex, el licenciado Guarocuya Félix, a ver si entonces le presentamos los amigos que se van sumando, porque esos son los más fieles, esos son los número 1 VIP, eso están de una vez, pero ya dentro de 20 minutos se habrán sumado muchísimos sí, más. A mí me gusta ese saludo de Adis, porque eso es cualitativo, son una gente que se sientan, de lo mío. Primero que nosotros del CE, ellos están frente a su televisor, y mira, Pablo dio una pincelada y ya están debatiendo, discutiendo que no es así, que es así, que él dijo en marzo que cumplió su palabra, pero ni modo, ese es el gran tema. Se dice que ahora o nunca, que esta semana se va a introducir la ley, el proyecto de ley de reforma a la Constitución. Todos los ojos y todos los caminos conducen hacia el Congreso Nacional. Parece que el sector del expresidente Fernández está al tanto de algo, porque se van a instalar frente al Congreso desde hoy a recoger firmas, y el miércoles una gran manifestación. Veremos en qué parará la cosa, caballero. Yo sí sé que Danilo está tarde. Lo haga esta semana o no, está tarde, y lo decíamos desde un principio en este programa, ha perdido mucho capital político. Ese suspenso, esa espera ha permitido que se le sumen sectores en contra y también factores en contra. Hay un ambiente de ruido, un ambiente de negatividad. Existe un ambiente enrarecido en el país. Ese artículo mío que menciona Pablo hoy, Diario Libre, dice que hay un ambiente de fatiga en el país, porque todo apunta hacia lo negativo. Yo, de memoria, cité siete aspectos que no tienen nada que ver con la esencia del problema, que es lo político institucional, porque se dice que forzar una modificación para la repostulación de Medina va a resentir el orden institucional del país. O sea, seguro traerá muchos problemas, muchas discusiones, pero que yo señalo como negatividades, que son esos factores que inciden en el ambiente
Así como el calor te pone incómodo, que tú no encuentras qué hacer, que te pone de mal humor, así hay factores que inquietan a la gente. Entonces miren, 7 factores negativos que hoy lunes están gravitando, ahí están gravitando sobre el país, señores. Esta discusión de modificar la Constitución, de que Danilo siga por otro periodo, está coincidiendo con una sequía severa y la consiguiente escasez de agua potable. Usted dirá, ¿esa agua es antirreeleccionista? No, señor, pero eso mortifica a la gente. ¿Y qué decir de los apagones, que es otros 2 factores? Lo de la inseguridad ciudadana, que es permanente, que está ahí siempre, ha sido potenciado con lo de David Ortiz. Señores, eso ha sido un terremoto. Como efecto sísmico han tenido la muerte de turistas y la carga negativa que ha traído sobre el país. Es como una maldición que se agolpen todos esos hechos negativos. Ahí se inventó el Ministerio de Educación, una orden departamental de igualdad de género, que ha movilizado las iglesias y los sectores conservadores de la sociedad y además aquellos que respetan el núcleo familiar. Ustedes vieron esa manifestación el jueves frente al Ministerio de Educación. Entonces, eso es algo gratuito que le concedió Educación al orden establecido para intranquilizar más. Y ahí llegó Odebrecht, parte 2, con el asunto de los pagos ocultos. Miren, señores, cómo se reaviva un tema tan delicado como el de la corrupción, como el de la impunidad, como el del adesentamiento de la vida pública. Y Danilo permitió que le llegara ese otro Odebrecht. Si lo hubiera hecho hace meses, no tuviera tantos factores en contra. Y para cerrar la novela, decía Chanel el viernes que estamos al borde de una epidemia de dengue. Debieran poner ese nombre a la repostulación, el dengue. Sí. Dice el director del Servicio Nacional de Salud que en este momento hay 150% de casos más de dengue que el año pasado para esta fecha. Entonces, ahí están todos esos ambientes que crean ruido, que enrarecen el ambiente. Por eso yo lo traigo a colación precisamente en el momento que se dice que esta semana se va a convocar la asamblea revisora. Y yo no tengo duda de los números, señor McKinney. Usted estaba ahí con una matemática elemental. Elemental de primero. Sí, no, pero si están en la calle, los que protestan en contra de la modificación, es porque no quieren discutir adentro, porque eso sería simple y elemental. No están los votos, está bien, vamos a convocar a la asamblea revisora, ¡pam!, y la matamos. No, pero se vota en contra, eso sí es sencillo. Sí, pero la política no es tan simple, no es tan simple, no se trata solamente de... esto, lo menos importante es lo del Congreso adentro, es lo que esto representa para ambos grupos. Además, hay un elemento siempre a tomar en cuenta, y es que, lo dije el otro día, es difícil, no es lo mismo enfrentarse a un expresidente de la República en 3 ocasiones, Leonel Fernández, o a una vicepresidente Cedeño, o a un exministro de Educación, que enfrentarse en un proceso electoral al presidente de la República. En un país de manera enfermiza, caudillista y presidencialista, en un país donde al no haber ética política ya, y ética no solo política, donde la ética se ha ido de vacaciones, el dinero es demasiado importante. No hay ideología, no hay Dios ni Carlos Marx, es decir, que todo se compra y se vende, como aquella canción de Patsy Andión. En un escenario como este, tendría la oposición, la verdadera, que ser muy, muy, muy brutísima para no estar como está al lado de Leonel Fernández en esto de la modificación constitucional. O sea, a mí me parece que un objetivo primario, número uno de la oposición es cerrarse en banda, como está cerrado en banda el sector Fernández, porque es que no le conviene para nada. Yo sé que tampoco le conviene a la democracia, pero eso de la democracia es una discusión más larga y profunda. Yo estoy hablando de realpolitik. Ahora, ¿dónde ha estado el problema? El problema es que
El presidente pasó de decir que entre marzo a junio, después aún sería luego dijo que pronto, y hace poco dijo casi, pero no nada. ¿Y qué pasa? Si definitivamente los números no dan, porque fíjense que yo estoy hablando ahí de no solamente conseguir los 11 diputados del PRM, que yo tengo entendido que están ya apalabreados, habría que conseguir por lo menos 4 o 5 más, PRM o sector Fernández. Y además de esto, lograr que por lo menos 15 a 20 se ausenten para que las 2/3 partes, ese monto sea menor. Es decir, que esto está sumamente difícil, pero hay algo en contra del sector Medina, es que por esta misma indefinición, ninguno de los delfines de Medina ha logrado convertirse en un, aunque sea mini fenómeno de popularidad, porque todos se han lanzado, pero está la sombra de un presidente que sí, que no, que tal vez, y mientras tantamente, como dice un diputado amigo de Nelson, mientras tanto, bueno, pues la gente no escoge entre los delfines. Resultado, llegó la hora cero, las primarias son apenas en octubre, es decir, julio, agosto, septiembre, son 90 y tantitos días, y uno no ve la persona que podría ganar unas primarias a Leonel Fernández. Y digo que no la veo hoy porque se va a decidir hoy o dentro de 1 o dentro de 2 semanas. Si la decisión hubiese sido hace 6 meses de que el danilismo decidió que Andrés Navarro va a ser el bendecido, como se dice en la política mexicana, es otro nombre, no bendecido, hay un nombre tradicional de la gente del PRI, que le decían de una manera, pero era el elegido. Si hace 6 meses el danilismo toma a un Andrés Navarro, por ejemplo, o a Carlos Amarante, no sé, ¿verdad? Domínguez Brito, y comienza a trabajarlo, entonces quizás las alternativas fueran otras. Ahora, el asunto está en que estamos a tiro de hit, ya vimos los plazos, que yo cada vez que oigo recuerdo a la voz de Celia Cruz. ¿Para qué son esos plazos traicioneros? Nadie cantaba como Celia esos plazos traicioneros terribles, ¿no? Mientras tanto, mientras estamos hablando de todo esto, ahí están lo que yo siempre hablo, las benditas señales. Rápidamente, José Ramón Peralta presenta unas encuestas muchito a poco. Ustedes saben que son estas encuestas de posicionamiento que un día la suelta sector Fernández, donde Fernández sin ti se hunde este país. Luego viene Abinader, lanza lo mismo, donde Abinader ya ganó. Y ahora yo saco vía Medina unas encuestas donde sin Medina se hunde el país. Estas son encuestas de posicionamiento, sí, pero las sacó Peralta. Están ahí. Al mismo tiempo, recuerden que son dos reuniones, una en Palacio y otra en Punta Cana, con los matatanes de la economía dominicana. Cuando tú a mí me mencionas apellidos como García, Estrella Capellán, Rodríguez Francisco, cuando tú me mencionas Rainieri, Guillermo Julián, Los Ricé, Juan Vicini, José Clase, Emilio Bellutini, Mario Lama, Mícalo Bermúdez, Fernando Villanueva, pero está el grupo Mercasí con Ligia Bonetti, fue en la otra reunión. Juan Vicini repitió en ambas, José Miguel González Cuadra, que es hermano del presidente. O sea, todo esto no cae del cielo, pero además esa reunión además una reunión no en Palacio, él se movilizó a la conferencia del episcopado, a la cúpula de la Iglesia Católica, a decirle no, espérate, esta ordenanza que manda la Constitución de la República, y no porque la homosexualidad de los muchachitos, si el amiguito homosexual está en el curso, le va a pegar la homosexualidad al otro. No. Esta ordenanza, el alma, y no tiene que ver con el concepto de familia, el alma de esa ordenanza es educar desde abajito a esos muchachos para que cuando el muchachito, amiguito, sea manerado y sea homosexual, él no lo vea como un enfermo y no le haga lo que dice ahora bullying, sino que se críe en la tolerancia al otro, en el respeto al otro. Eso es lo que manda la Constitución. Pero fíjense, hice el paréntesis para decir que eso, que fue una posición
positiva porque es sencillamente hacer cumplir un mandato de la Constitución, lo que tiene que ver con inclusión, lo echaron para atrás. Bueno, no han dicho que lo echaron para atrás, sí, a la franca, pero anótenlo por ahí que eso no va. Una comisión, vamos a revisar, uno se sabe todas esas historias. En definitiva, si ustedes revisan, pues todas las señales, eso es lo que yo llamo la vaca, camina como una vaca, mueve como una vaca, y si ustedes quieren más, los empresarios constitucionalistas con Gonzalo Castillo al frente, pues están más agresivos que nunca, para no hablar entonces del otro lado, que ya acabo de decir, que habrán las carpas, que recuerden, habrán 4 carpas cuando el problema vino por una carpa. Es decir, que no importa que mi amigo y compañero, el señor Rodríguez, a mi izquierda, que no a mi diestra, no a mi siniestra, sino a mi diestra, haya presentado esos 7 ítems fundamentales para la vida del país. De esos ítems, lo que hay que recordarle al sector Medina es el caso Odebrecht y el turismo, porque ahí hay un asunto que tiene que ver con credibilidad por un lado y con la economía. Pero seguiremos esperando, mientras tanto, observando la vaca. Mira, déjame seguir con los números y la Constitución, porque a mí no me espanta que existe, que no existe. Yo he dicho aquí que con 76 votos, se modifica la Constitución. Esto así, si ustedes se lee el artículo 270 y siguiente, 271, 272, ahí se señala cómo y quién puede convocar la Asamblea Revisora. Se puede hacer con 1/3 de los miembros de cada Cámara, en este caso 11 senadores, que lo tiene sobrado, para olvidarnos. Lo puede hacer también hasta el Poder Ejecutivo. Danilo puede convocar la Asamblea Revisora. Pero ¿cómo sesiona la Asamblea Revisora? Con la mitad más 1 de los miembros de cada Cámara. ¿Y qué es lo que la mitad más 1 de 190, que son los diputados? 96. Y la mitad más 1 de los 32 senadores, 17. Ahí hay 113 legisladores. Con eso se instala la Asamblea Revisora y con eso se puede hacer una votación de la 2/3 parte. O sea, 76 votos. Estoy simplificando los asuntos porque se supone que ahí todo el vivo va a asistir a esa Asamblea Revisora. La sala augusta va a estar repleta. Pero ya Pablo está insinuando que hay unos diputados del PRM que están vacilando, que otros podían enfermarse. Digo, 11. Sí, otros podían enfermarse. ¿Qué es lo que le da? Una amebiasis. ¿Qué? Sí. Colitis amebiana, que eso traiciona una colitis a cualquiera. Amebiana. Eso traiciona a cualquiera. Incluso yo les recomiendo a algunos legisladores que quieran enfermarse, que busquen un certificado y le dé una astenia neurovegetativa. ¿Qué es eso? Eso es como un cansancio mental, que no hay manera de a ti demostrarte que tú no estás enfermo de eso. Entonces yo digo, los números no me inquietan. Entonces, ¿por qué se escoge en la calle? Bueno, veremos en qué parará este asunto, pero realmente, como se ha dicho al presidente Medina, cada día se le hace más tarde. El 26 termina esta legislatura extraordinaria. Resultaría de mal gusto que se convoque una extraordinaria para conocer nada más esto, que se pudo hacer hace un año. Yo creo que meter el proyecto de reforma en una legislatura extraordinaria, eso va a quedar inscrito en la historia nacional como forzar al máximo una situación. O sea, en el 9º inning con 2 outs, ahí llegó el batazo y cuidado sin extra inning. Y en este caso de una convocatoria a una legislatura extraordinaria sería en extra inning que pasa la reelección. Eso no se ha visto nunca. Lo que pasa, Nelson, que para esto es cierto, con la mitad más 1, que serían 96, pero tendría que enfermarse 80 y tantos diputados. Entonces la cosa no es tan simple. O sea, yo creo que tiene que contar con los 11 que creo, esto son rumores, yo no tengo la certificación, usted ve ni el video, tendría los 11 del PRM que más o menos se han comprometido, más la ausencia de PRMistas, sector PRM, sector Fernández, más algunos de Leonel Fernández, porque lo has dicho muy bien, o sea, la mitad más 1 serían 96,
Entonces, si van solo 96, es un clavo pasado, porque el sector Medina tiene 98. El problema es que estamos hablando imposible pensar que van a ausentarse 95. El truco está en la ausencia de 25. Ahí sí, divídanlo, ahí sí da. El problema es la repercusión de todo esto. Pero es casi un juego de azar, sí. señor McKinney, porque Sí. yo le doy una lectura inversa a lo que tú dices del PRM. Claro, se está hablando de 11 porque votaron 8 o 9 por una resolución y dice que esos son lo de Hipólito. Pero si el PRM está jugando a buscar ventaja, que faciliten que se modifique la Constitución y la reelección de Danilo para que el PLD se divida, claro, tendrían a Danilo de candidato, que es lo que nadie quiere. Entonces yo digo, hay escenarios que son muy complicados y la situación es de incertidumbre, hay una nebulosa grandísima. Señores, los que tenemos alguna experiencia en el seguimiento a los procesos electorales, a la situación política, nunca nos habíamos encontrado que a tan poco tiempo de las elecciones nacionales, y yo diría de las municipales, que están a la vuelta de la esquina, ha existido una situación de tanta indefinición y de tanta incertidumbre. Uno no sabe dónde está el dinero, uno no sabe cuál es el candidato presidencial por el PLD. A esta altura del juego, tampoco por el PRM. Lo otro no me interesa mencionarlo porque no serían factores determinantes. Entonces, ambiente de ruido, extraño, enrarecido, de incertidumbre, y ese sería el escenario para una definición política. Bueno, vamos a ver en qué parará la cosa, pero los numeritos están ahí y a uno lo que más le preocupa es la crisis ética de la sociedad dominicana, que tiene una expresión en la vida política. Entonces, de repente hay un asunto de credibilidad, porque la gente recuerda, y uno lo recuerda porque lo criticó mucho, aquellos ingenieros constitucionalistas. A la gente se le olvida que todo lo que está ocurriendo en estos momentos es el déjà vu del año 2010 y el 2011, donde más de uno decía es que el presidente Fernández, con esta popularidad, con este gran gobierno, esta recuperación que ha hecho del país. Recuerden ustedes que hubo una recuperación del país en el 2005-2006, después de lo que ocurrió 2003-2004, pero recuerden que el 8 de septiembre del 2008 explotó Lehman Brothers y la economía del mundo, todavía Europa sigue tambaleándose por aquella crisis del 2008, y esa crisis, siendo presidente Leonel Fernández, pues se logró que esa crisis no afectara el país y salimos bien. En ese entonces le decían a uno, pero ¿cómo va a ser un presidente que de 2 crisis ha salvado la patria? Es la misma vaina. O sea, ustedes cambian los nombres. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en una actitud de mucha sabiduría política e inteligencia emocional y madurez política, Leonel Fernández agarró lo que yo llamo el checklist. Y cuando metió el checklist, la lista, chequeó la lista, vio, ay, coño, pero a mí no me conviene, déjame yo no ir, y no fue. Hará lo mismo Danilo Medina, hará el checklist y verá que embajada, cero mata cero, las encuestas, el PRM, lo estamos esperando. Mientras tanto, mientras el presidente no toma una decisión, el discurso ético de los adversarios, pues a uno le mueve a risa, porque hay unos señores ahora con un constitucionalismo que ni Eduardo Jorge Prats. ¿Por qué? Bueno, pues, señor, váyase al paso que usted se le tiró así vulgarmente, se le tiró a un presidente en el Palacio Nacional a exigirle que aceptara modificar la Constitución para beneficiarse de ello. Y entonces, 8 años después, cáspita, golpeado. Ahora el tigre le molesta la modificación constitucional. De ese grupo, yo respeto especialmente a Leonel Fernández, que fue el que resistió la tentación y tuvo la inteligencia de decir, coño, si me meto en esto me voy a jorobar, porque busquen la historia reciente de lo que han sido los terceros gobiernos de todos los presidentes de los últimos 30 años en América Latina, lo mal que le ha ido. Y creo que por ahí anda la cosa con el sector Medina y con el presidente Danilo Medina. Mire, al cierre, señor McKinney, déjeme hacer una acotación. Acote. Esa palabrita. Sí, una acotación. No, porque usted hablaba de la ética y hablaba de la credibilidad en política. Entonces hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos 2 invitados que son 2 profesionales de fuste
en sus respectivas profesiones. Ya tú mencionaste a Guarocuya Félix, sí. Y tenemos también de Santiago al cardiólogo Manuel Lora, que aspira a la alcaldía por Santiago. Guarocuya vi que se lanzó ayer por la senaduría de la capital. Entonces, la política cada día acumula más descrédito, pero mira cómo motiva y jala, vamos a decirlo así, a gente de prestigio de la sociedad. Queda ahí el desafío. Vamos a sumar. Usted no quiere gente también decente en la política. Esos son dos señores decentes. Ese es el parte del problema, pero ese es otro tema. Son las características del electorado dominicano. En palabras llanas, el pueblo quiere lucha, que luche Yad Veneno. Aquí hubo un impresentable legislador que le dijo a las mujeres que no molestaran tanto con el aborto, que si querían abortar, que se subieran en una escalera y se tiraran de nalga, tan, que así abortaba. Y ese señor fue el más votado. Aquí hubo otro acusado de un problema de incesto, si mal no recuerdo, que porque no pudo, dijo, coño, pero déjame poner a la mujer mía, ven, tú vas a ser la candidata. Y la señora arrasó. Y el voto es secreto, que tampoco me vengan, no, que compró, que no compró, además esa era de oposición. Entonces también es parte de la crisis nuestra, es la característica de ese electorado que ya pasó la época de las grandes utopías y de las grandes ideologías. Dios y Carlos Mann están de vacaciones y ahora es el Dios dinero el que gobierna el país y el mundo. Terrible. Yo sé que Dios no está de vacaciones, ¿no? Pero estamos metidos en un lío feo. Miren, saludos y distinción especial. Lisa Suárez, Fey López, Paula Rodríguez, Carmen Olivo, Ana Angélica Mateo, Fey López, bueno, ya lo dije ese, Chori Rodríguez, Yersen Solano, Primitivo Ortiz, Kelvin Cedeño, Dominga Villar, Francisco Rodríguez, Estela García, que se han sumado a la transmisión del Facebook Live. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a la pausa y cuando regresemos entrevistamos a Guarocuya Félix, es nada más y nada menos que presidente del Banco Nacional de Exportaciones Bandex. No se lo pierdan. Continuamos y damos la bienvenida al señor presidente del Bandex, pero también miembro del Comité Central del PLD y aspirante a la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional, Guarocuya Félix Paniagua. Mis respetos. Pablo, qué bueno verte, Nelson. Un placer tenerlo por aquí. El placer es mío, tenía mucho tiempo sin verles. Bueno, por aquí estamos. Ya yo vi que usted lanzó su candidatura a senador por el Distrito Nacional. Es una plaza fuerte. También leí que usted va a tomar licencia en el Bandex. Sí, bueno, lo que establece ya la legislación electoral, simplemente es cumplir lo que se establece con la legislación. ¿Y cómo usted va a dejar el Bandex? Porque usted llegó ahí en una situación muy difícil de esa institución. Fíjate que hoy el banco, cuando yo llegué, el banco tenía, si lo comparamos con el resto de las instituciones de intermediación financiera, en ese momento estaba en el lugar 32 por capital. Hoy en día es un banco que está cerca del quinto lugar por capital comparado, quinto lugar comparado con el resto de las instituciones de intermediación financiera. Entonces pienso que hay un cambio importante, ordenado por la propia ley que reconvirtió el banco, que era el viejo BNB, y ahora se convirtió en el Banco Nacional de la Exportación. Eso significa que haya recursos para que pueda cumplir con lo que es su misión. Estamos teniendo recursos porque hay un compromiso del gobierno con el Banco Nacional de las Exportaciones, capitalizándolo para que sea una de las instituciones de intermediación financiera especializada para las exportaciones. Del puesto 32 al puesto 5, pero ¿cuáles otros indicadores, estadísticas muestran esa mejoría? Que el hecho de que el 31 de diciembre del pasado año ya cerráramos en números positivos. Era un banco que venía teniendo números negativos. Hoy en día tenemos un banco que cada mes va cerrando en números positivos y vamos construyendo muy despacio, como debe ser, una cartera 100% exportadora, tal y como manda la ley, quiere decir ya empresas prestigiosas del país, que son exportadoras de todos los tamaños, de todos los sectores, comienzan a trabajar directamente con Bandex y próximamente el banco tendrá operaciones de segundo piso, quiere decir que podrá canalizar a través del resto del sistema financiero. Esto lo que quiere decir es que Bandex es potencialmente el banco con el canal de distribución más grande de República Dominicana. Pero estamos hablando que ese exportador mediano, chiquito, tendrá acceso a ese segundo nivel vía su banco. Vía normal. su banco y el grande, quiere decir que si tú eres, bueno, tú como Banilejos, si eres portador y como está de moda, el mango de Baní acaba de pasar la feria del mango, por supuesto que tiene acceso a los recursos de Bandex a través de su banco localizado en Baní si trabaja en Baní. Ahora coge una pincelada ahí al futuro de las exportaciones.
crece. Ahora, si tú lo comparas con otras naciones, México, por ejemplo, no vemos tan grande creciendo. Lo que pasa es, Nelson, que en el caso de México es un caso muy particular. De hecho, México yo no lo compararía con ningún país del resto de América Latina por el nivel de vinculación que tiene con la economía de Estados Unidos. Piensa que más del 82% del comercio de México, quiere decir, de cada $100 que México exporta, $82 van a Estados Unidos. Entonces, eso le da una particularidad o una singularidad diferente a muchas naciones de América Latina, y eso tiene que ver con lo que técnicamente se conoce como geografía y comercio. Están justo al lado, y además México es uno de los principales fabricantes de vehículos de marcas norteamericanas, pero también de marcas alemanas, y por lo tanto una comparación. El futuro de las exportaciones de República Dominicana es un futuro promisorio, siempre ha sido un país exportador, de hecho nace como un territorio exportador, siendo una colonia. Ahora, el esfuerzo que tenemos que hacer sigue siendo grande, porque tenemos que mejorar la productividad del país, y mejorar la productividad se dice muy fácil, pero requiere esfuerzos muy grandes. ¿Por qué? Porque eso quiere decir hacer más con menos. Para eso existe un banco como el Bandex, para servir específicamente al sector exportador y a toda la cadena exportadora. Quiere decir, no solo a las exportaciones, a las empresas que exportan directamente, sino a empresas que le suministran bienes y servicios que son esenciales para las exportaciones. Y un tema que Bandex lo toca tangencialmente, que es el asunto de que la empresa, el exportador dominicano, tiene que ser más competitivo. Sí, tiene que hacer unos cambios sin ninguna internos duda, para poder competir además, en precios, calidad. Y en el mediano plazo debemos de apostar, Nelson y Pablo, a la internacionalización de la empresa dominicana, que va más allá de la exportación. Bueno, las perspectivas son buenas. Yo te menciono a México porque vi una prestigiosa universidad que hizo un estudio y expresó ciertos recelos sobre el futuro de las exportaciones dominicanas, pero lo hizo en comparación de otros países de América Latina. Yo creo que no se puede. Entonces yo creo, no sé qué lugar le asignas tú a China, que ha entrado en escenario. Ahí hay un filón muy importante. Por supuesto, China tiene un mercado potencial importante para República Dominicana. El punto es, siendo muy realista, que para penetrar los mercados se necesita tiempo. Eso quiere decir, se necesita madurez para conocer el mercado, se necesita información, se necesita contacto con las empresas, y yo creo que vamos rápido. De hecho, estando en la primera visita oficial que se hizo a China, acompañando al ministro de Economía, formaba parte de esa delegación, en mayo del año pasado, poco después de haber hecho las relaciones diplomáticas, estando en la frontera, en una provincia en la frontera con Rusia, encontraba el cigarro dominicano. Es verdad que bajo una marca prestigiosa internacional, pero cuando tú buscaba la caja decía hecho en República Dominicana, en Santiago, República Dominicana. Por supuesto, te llena de orgullo, estando en las antípodas de esta zona del planeta, encontrar los productos hechos en República Dominicana. Es promisorio el futuro de las exportaciones. Pero vaya al reconocimiento por esa recuperación del Bandex, que lo cierto es que estaba muy feo para la foto cuando se convirtió en Bandex. Las estadísticas, los numeritos no podían ser peores. Yo creo que con mucha dificultad se podía lograr que estuviese en peor situación. Entonces, muy buena noticia. No, son buenas noticias, y hoy el banco tiene liquidez suficiente como para colocar recursos. Pero estamos hablando con un miembro del Comité Central, casi un histórico, porque de todo hace 25, 30 años. Dios mío, Pablo, sí. Ya, de cualquier cosa hace 30 años. Yo prefiero decir que de todo hace 3 años. Sí. Entonces, hablemos de esta propuesta por la senaduría, por la candidatura a senador del Distrito Nacional, Partido de la Liberación Dominicana. Propuestas sobre todo las diferenciadoras. ¿Qué trae Guarocuya Félix diferente para lograr el favor de la gente? Hasta rimó. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, como buen poeta eres, yo creo que eres un excelente presentador excelente comunicador. Fíjate, yo creo que es una propuesta diferenciadora, no solo al interior del partido, sino como oferta a la sociedad. Porque ya presento un programa que se compone de 5 puntos. Esos 5 puntos engloba una serie de propuestas, es decir, hay una agenda legislativa amplia, importante en beneficios de los ciudadanos. Esos 5 puntos lo puedo resumir de la manera siguiente: un país para la gente, es decir, tenemos que construir un país donde el ciudadano y las personas que habitamos esta isla sientan que es un país agradable, habitable, seguro. Tenemos que construir
una economía que una economía que esté centrada en las personas, que vayamos más allá de los indicadores macroeconómicos y comencemos a visualizar otros indicadores, incluyendo el indicador de felicidad. A final de cuentas, la política pública o las acciones de las personas, de lo que hablamos es de que la gente sea lo más feliz posible. Yo creo filosóficamente en que es posible que tengamos una población mucho más feliz. Necesitamos entender que en la política no todo vale, necesitamos eliminar los atajos. Cuando digo los atajos, no solo es el atajo de que yo estoy en una fila para pagar un servicio o para comprar algo en un colmado, para comprar algo en un supermercado, detrás del cajero, son los atajos en la vida. No podemos seguir con un país donde el trabajo sea un favor y no un derecho. Y eso implica también reformas importantes desde el Congreso. Para eso hay un decálogo que decimos lo que es la base de la nueva forma de hacer política, y además tenemos 5 ejes de propuesta que lo iremos descomponiendo a medida que vaya pasando el proceso. Guaracuya, muchos años en política, en el partido, pero la gente no te figura como un político de la calle al medio. No me figuraba, Nelson, yo creo que... No, pero ya tú has dado el salto. Precisamente quiero preguntarte qué te motiva en este momento. Lo que me motiva es lo que te comento. Yo creo que en definitiva es buscar la forma de que las personas sean más felices. Y yo sé que no está de moda hablar de felicidad en la política y sobre todo en los contextos que a veces tenemos de mucha tensión. Pero a fin de cuentas es trabajar para tener un mejor país para la gente, lo que te decía anteriormente, hacer un país que sea mucho más vivible. Tenemos reformas pendientes importantes en el marco de la Constitución y leyes que tenemos que adecuar a esa Constitución y que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. Tú hablabas ayer de una forma diferente de hacer política. ¿No pudieras sintetizarme esa expresión? Yo te lo acabo de decir. No, tú me has hecho propuestas. Sí, no, te he dicho una forma diferente de hacer políticas es comenzar haciendo política donde dices no todo vale. No todo vale. Donde tú comienzas a visualizar personas, por ejemplo, que no son visibles para la sociedad. Por ejemplo, yo quiero aprovechar aquí para enviar un saludo a un grupo de personas que me tocó, más que la cabeza, me tocó el corazón, con los que pude compartir, que son personas sordas, por ejemplo. Yo quiero... Lo que he dicho es, hola, soy Guaracuya, trabajemos juntos. Tenemos que visualizar personas que no son visibles para la sociedad. Tenemos que hacer una sociedad más inclusiva. Y eso es lo que me motiva, trabajar no solo para la gente, sino trabajar con la gente. Por ejemplo, tengo propuestas muy concretas, Pablo, Nelson. Una ley de barrios. Una ley de barrios que puede ser un instrumento muy importante. Ley de barrios. Sí, desarrolle eso, profesor. La ley de barrios es una ley que crearía un fondo donde los barrios podrían concursar, no solo los barrios del Distrito Nacional, sino los barrios de la República Dominicana. Tú los segmentas, acuérdate que tú vas desde tu casa, a la cuadra, al barrio, el barrio, la zona. Pero bueno, tenemos que visualizar los barrios y esa ley de barrios tendría un fondo que permitiría a las personas, al barrio poder accesar y definir cuáles son sus proyectos prioritarios, desde una intervención en infraestructura como canalización de agua hasta la parte de pequeños programas de formación o de creación de empleo. Entonces yo creo que una ley de barrio puede ser un instrumento muy útil para las personas que habitan en los barrios de la República Dominicana. Recientemente visité Colombia, la Comuna 13, en Medellín, y Comuna 13 es un ejemplo de lo que era un barrio bastante marginal, degradado, sigue siendo un barrio, pero hoy en día el barrio se ha reconvertido con el apoyo de fondos públicos en Colombia y con la voluntad de los habitantes del barrio. En un momento determinado este fue un barrio que fue intervenido por la policía con helicópteros, con las fuerzas de seguridad, jóvenes muertos en la calle. Hoy en día es un barrio emblemático donde tú puedes ver a los turistas extranjeros visitar el barrio y los jóvenes forman parte de la actividad productiva. Desde las gorras que venden visualizando Comuna 13 hasta los puestos de café, o, por ejemplo, haciendo de guías turísticos en el barrio. Eso puede hacer una ley de barrio, fomentar ese tipo de... Y Medellín tiene una historia de éxito en los últimos años, después de ser... De grandes fracasos. Después de ser la gran capital de la violencia mundial. Bueno, cuando estaba la guerra en Irak, los índices de mortalidad por homicidio en Medellín eran mayores que lo que ocurría en Irak. Exacto. Para que tengamos una idea. Entonces es interesante ver cómo una ciudad, cuando el sector público y privado se ponen de acuerdo
de que tenemos un problema y tenemos que solucionarlo, puede lograr cosas maravillosas. En ese sentido, el joint venture, la sociedad, sector privado, Estado, o la visión del mismo Estado para acompañar propuestas como estas, ¿cómo tú ves la situación del Partido de la Liberación Dominicana, que ha devenido en una maquinaria electoral implacable y a veces más pragmática de la cuenta? ¿Con qué cuenta precisamente Guarocuya Félix en su partido para aplicar, por ejemplo, algo tan maravilloso? Porque uno de los grandes problemas nacionales pasa por la situación de los barrios, bajo el liderazgo del narco y de la delincuencia. Por favor. Precisamente parte de lo que, caminando Capotillo o caminando Manganagua u otras zonas de la ciudad, tú te encuentras de que hay situaciones muy difíciles con los jóvenes, por ejemplo, y los cuerpos de seguridad, donde nosotros tenemos que tratar de mejorar, de que los cuerpos de seguridad no criminalicen a los jóvenes solo por ser jóvenes. Y es una queja permanente en el barrio. Yo creo que un senador tiene la posibilidad de ser una voz importante que pueda poner esos temas de agenda y colocarlos en el centro de atención de la sociedad. Hay que recordar que un senador es el representante de un territorio, pero es senador de la República, es decir, para toda la República, legisla para toda la República, en este caso, por el Distrito Nacional. En ese sentido, sería de una gran ayuda, tú eres de los políticos mejor valorados por el sector privado, y por el sector privado empresarial hay un respeto especial. ¿Esto podría servir para relanzar esto quizás a un sector donde Guarocuya Félix no es tan conocido y va a tener que hacer un gran trabajo? Bueno, fíjate que yo mismo me he quedado sorprendido de que la gente acepta con mucha receptividad, primero el hecho de poder visitarles, ¿no? Yo a la gente le digo, mira, yo simplemente ahora, no simplemente, es un poco más que simplemente, pero vengo a cambiar de empleo. Antes me daba el empleo de una manera, ahora yo quiero pedirte el empleo a ti, que eres el ciudadano que puedes ir a votar primero en las primarias al interior de mi partido, incluyendo aquellos que no forman parte del partido y no están inscritos en el padrón del PLD. Cualquiera puede ir a votar porque serán primarias abiertas, por lo tanto vengo a pedirte el empleo, es decir, quiero trabajar para ti como representante en el Congreso. Tú eres precandidato de un partido que atraviesa por un momento estelar, que es la división interna por la posible habilitación de Danilo, la reforma a la Constitución. Como funcionario, yo te asumo alineado en torno al presidente Danilo Medina. ¿Qué valoración tú haces de esta coyuntura? Y si ve, ¿por dónde ve una salida? Yo te diría que no hay una ruptura totalmente interna. Yo diría que hay posiciones extremas a nivel interno. Y pienso que eso forma parte de un proceso democrático, quizás no tan bien administrado como lo administrábamos en otros momentos al interior del partido, y no tengo ninguna duda de que el partido finalmente terminará en una negociación entre los grandes liderazgos que permita que el partido vaya unido, no solo en el proceso de las primarias internas. Unido me refiero a un proceso administrado adecuadamente, sino también el proceso electoral. Porque creo que somos muy conscientes de que es necesario que la organización permanezca unida, más allá de los fuegos artificiales que nosotros vemos que ocurren en la calle. Digo fuegos artificiales que son los enfrentamientos. Creo que el hecho de que tenemos muchas veces posiciones muy altisonantes, muy duras, yo creo que esto en su momento... Pero Guarocuya Félix simpatiza porque se reforma la Constitución y se habilita al presidente. Es una decisión del presidente y por lo tanto debo de esperar cuál sea su decisión. Cuál sea su decisión, en mi caso, pues cuenta con mi apoyo, ¿no? En ese sentido. ¿Es recuperable el Partido de la Liberación Dominicana con las graves contradicciones que existen hoy, al punto de que, por ejemplo, uno de los sectores ha dejado muy claro de que es inaceptable una modificación constitucional? Entonces las cosas por primera vez no se ven nada simples. Recordamos la crisis del 15, pero esto nada parecido. Fíjate que cuando tú hablas de recuperable, yo pienso que más que recuperable es un partido transformable. Transformable en el sentido de actualizarlo a los tiempos que vive la sociedad dominicana. Bueno, fíjate que a veces de las crisis salen las salidas. Yo recuerdo siempre la frase de un gran amigo común que tenemos, que siempre decía, si no hay salida,
habrá solución. Entonces muchas veces cuando llegan los momentos más difíciles aparecen y se generan las soluciones que a veces parecen las soluciones más imposibles. En este caso yo apuesto evidentemente por un partido unido, con un partido fuerte, con un partido renovado. Es el único partido de todo lo del sistema que ha sido capaz de sacar la mayoría de las posiciones selectivas a primarias internas abiertas, y esto va a permitir una renovación del liderazgo del partido. Precisamente utilicemos el último minuto de esta entrevista para pedirte unas palabras, no para nosotros, sino para, ni siquiera en sentido general, una palabra para ese PLDista, para ese ciudadano cercano al PLD que vive y que vota en el Distrito Nacional, por favor. Fíjate, yo lo que le quiero decir a los ciudadanos, tanto los que votan como a los que no votan por el Partido de la Liberación Dominicana o por aquellos que sí simpatizan, que pueden tener la tranquilidad y la confianza que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que siempre va a actuar con sensatez, más allá de los ruidos que nosotros podamos escuchar en este momento, que es un partido capaz de renovar su liderazgo como lo hará en este proceso electoral interno, y que además es un partido capaz de seguir manteniendo propuestas en favor de la mayoría de este país. Guarocuya Félix, presidente del Bandech, miembro del Comité Central del PLD y un aspirante a la candidatura a la senaduría por el Distrito Nacional, nos ha acompañado. Un gran placer. No, el placer es mío, Pablo, como siempre. Muchas gracias. Continúa. Enfoque Matinal. Los buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque Matinal. Ahora les presentamos el formato de nuestro semáforo, cuál noticia es roja, amarilla o verde según anda su intensidad para este lunes. Iniciemos con la roja. Periódicamente, comunidades, padres y hasta personal de alguna escuela se queja de trabajos incumplidos. Se cansan de buscar respuestas que muchas veces no llegan y se someten al sinsabor de que la obra, sin más explicaciones, se mantenga, ay señores, abandonada. Eso solo lo sabe el que lo ha vivido. Así que continúan los pesares. La lista es larga. Tan larga que no hay manera de que llevemos la cuenta y prácticamente a diario hablamos de alguna obra escolar paralizada. Dicho esto, en buen momento ha llegado el informe del ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, en el que, tras designar una comisión para evaluar el estatus de las escuelas en construcción, ha descubierto que por lo menos 26 ingenieros que cobraban en su totalidad o casi totalidad obras escolares no han construido las escuelas contratadas. La suma es aún mayor. El ministro se refirió a 100 casos en condición similar, pero como expedientes completados anunció el sometimiento de 26 ingenieros. La medida es oportuna, era tiempo de un seguimiento técnico-administrativo que nos ponga al día de lo que pasa tras bastidores. En esto de las construcciones escolares hemos visto errores de todas las partes, pero lo del trabajo pagado y no realizado es nuevo como un informe oficial y merece ser tomado en serio. La cosa pública es objeto de un festín muchas veces sin consecuencias. Damos seguimiento al tema y ojalá sea en la práctica tan contundente como el anuncio el ministro de Educación. La pasada semana terminó dejando en ascuas los temores por aumento de casos de dengue. Así que de orden debemos ponerlo en agenda de monitoreo. Directores de los 9 servicios regionales de salud del país, junto a sus gerentes asistenciales y estratégicos, hicieron una reunión para marcar la estrategia para disminución de casos. El director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, informó que en el caso del dengue se ha capacitado a 4.794 colaboradores asistenciales a nivel nacional. De ellos, por lo menos 2.532 de primer nivel. Se han reforzado las unidades hospitalarias y también la capacitación. El Servicio Nacional de Salud ha dispuesto que se hagan visitas domiciliarias de todos los casos febriles detectados. La preocupación de las autoridades ha aumentado y esto es en la medida en que ven un considerable número de casos de malaria. Si usted vive en Consuelo, en San Pedro de Macorís, en Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este o en La Ciénaga, Eso lo de la Ciénaga hay que destacar, abarca desde Manoguayabo hasta Bajos de Jaina. Es importante que sepa que está en las áreas más sensibles y que hay un nivel de protección de la salud y la vida que nadie podrá hacer más que usted mismo. Pasemos a la luz verde.
Este fin de semana estuve de paso por Najayo, San Cristóbal, donde fui invitada a observar y conocer sobre un movimiento juvenil llamado Club de Conquistadores, y lo que vieron mis ojos fue simplemente impresionante. Allí niños y jóvenes estaban reunidos en un evento anual en el que compartían y competían en marcha, destrezas físicas, juegos mentales y distintas capacidades aprendidas en un movimiento totalmente gratuito. La luz verde de hoy es para ellos. Hace falta saber que hay grupos como este, dignos de reconocer por su impacto social positivo en niños y también en jóvenes. Los clubes de conquistadores pertenecen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y están abiertos a todas las comunidades donde se encuentran. Animo este pelotón de jóvenes y a quienes les dirigen porque representan un tesoro para cada barrio y comunidad a la que llevan su influencia. Vibré de emoción mirándolos. Fue un honor. Hasta aquí con cariño el semáforo. Los siguientes minutos serán una conversación con un reconocido profesional de la medicina de la ciudad de Santiago de los Caballeros, que ha decidido incursionar en la política y ha lanzado sus aspiraciones, su precandidatura para la alcaldía por el municipio de Santiago. El doctor Manuel Lora Perelló es nuestro invitado de ocasión, y con él vamos a hablar de lo que para algunos amigos del entorno ha sido sorpresivo, el doctor Perelló en política. Buenos días, doctor. Buenos días, Nelson. Para mí es un placer aquí estar contigo. Entonces usted Con va otro santiaguero. Otro santiaguero. Entre santiaguero te veas. Exactamente. Usted va a aspirar a la alcaldía por el Partido Revolucionario Moderno. Sí, estoy en eso. Estoy firme, estoy decidido, estoy comprometido con la militancia partidaria y estoy comprometido con mi ciudad a hacer y ofrecer mis servicios como alcalde a partir de febrero del 2020. Usted es cardiólogo. Yo soy cardiólogo. ¿Y sí. cómo andan los latidos de la ciudad corazón? Los latidos de la ciudad corazón andan en déficit ahora mismo. Aunque la ciudad tiene un proceso de renovación de su visual, por lo menos en el casco urbano, que eso es algo que no podemos soslayar. El proceso de la misión de la alcaldía ha sido un proceso que ha llevado a cuestionamiento de su eficiencia real en torno a lo que debe ser un alcalde para la ciudad de Santiago. Santiago es una ciudad muy peculiar y muy particular. Dicen que Santiago, la provincia de Santiago es una provincia, más que provincia, que Santiago es la ciudad corazón, que Santiago es Santiago y que Santiago es la capital del Cibao. Todo ese proceso que tipifica al municipio y que tipifica a la ciudad, dicen que sociológicamente nosotros tenemos un concepto importante a nivel nacional que debe ser tomado en cuenta y que ha sido soslayado en los últimos 20 años por el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Porque las inversiones que nosotros deberíamos tener para consolidar nuestro desarrollo municipal, nuestro desarrollo provincial y nuestra inserción en el accionar nacional se han descuidado. La última muestra, por ejemplo, es que en este año la inversión pública ha sido un 5%, cuando nosotros producimos un 19% del Producto Interno Bruto, y Santo Domingo se ha beneficiado con un 41.5%. Vamos a ver qué le propone el doctor Lora Perelló a los municipios de Santiago. Mira, el alcalde de Santiago tiene que ser un articulador y tiene que ser un gestor. Y las propuestas mías están dirigidas en varios ambientes. Lo primero es que yo tengo que hacer una alianza con el sector empresarial y tener en primer plano las alianzas público-privadas, que son importantes para el proceso de gestión de una ciudad como Santiago. Tengo que darle importancia al presupuesto participativo que importantiza el reclamo de las comunidades. Y todo alcalde tiene que tener una buena relación con el gobierno central, además de tener un aspecto donde nos ocupemos de la movilidad urbana, que se hable todo del tránsito, de cómo va a ser la relación
entre la parte vehicular, los transeúntes, cómo se va a manejar el espacio, la administración del espacio público, y también tener una visión importante sobre la parte medioambiental, que la parte medioambiental nos vamos a ocupar y hacer énfasis en mejorar lo que se ha conseguido con la recogida de la basura, y ocuparnos de las cañadas, de los arroyos y de los espacios públicos verdes que no han tenido la suficiente atención que deben merecerse en una alcaldía como la de la ciudad de Santiago. Usted habla de los desechos sólidos y yo le pregunto algo que no se ha hecho en ninguna parte del país, que es su reclasificación. Usted como médico debe saber la importancia que tiene de ubicar el tipo de desecho, cada uno en su lugar, principalmente lo que tienen que ver los desechos hospitalarios. Los desechos hospitalarios tienen que tener una atención especial y tienen que tener una dedicación y una clasificación desde su origen hasta la deposición final, porque son hechos muy contaminantes. Y es una política que será prioritaria en el gobierno municipal mío, de la aplicación de una adecuada clasificación y una adecuada recolección. No solamente eso, sino que hay que enfatizar en un proceso de educación ciudadana, donde el municipio se comprometa a no tirar desechos sólidos en las vías, a hacer un proceso de reclasificación desde el hogar y hacer un proceso de educación que permita que los mismos tengan una parte importante en el proceso de la clasificación, como se está haciendo allá en Santiago, a través de la planta procesadora que nosotros tenemos, que es la única del país. Y como tú podrás entender, tenía que ser en Santiago, donde nosotros nos hemos convertido a través de las historias en pioneros de establecer procesos diferenciados que marquen la ruta a nivel nacional. Ahí se le salió el orgullo, usted tenía que hacer en Santiago. Y usted decía que Santiago es Santiago. Santiago es un municipio y la provincia en sentido general muy complicado, incluyendo en política. Sus explicaciones iniciales estaban apoyadas por unas imágenes. Si me la recolocan, por favor, porque parece que usted ha estado activando. Sí, esa es mi presentación. Sí. Cuando yo hice el proceso del debut, ahí son algunas intervenciones en la parte partidaria. Como tú puedes ver, ese es el local. Y aquí es un contacto con la comunidad. Yo quiero que la alcaldía tenga los siguientes calificaciones. La de ahora, el alcalde actual se ha manejado con dos criterios: aislamiento y confrontación. Nosotros vamos a tener una alcaldía abierta, una alcaldía cercana a los municipios, y vamos a tener un proceso de articulación donde la relación y la interacción del alcalde con la municipalidad esté marcada por un proceso de retroalimentación entre las necesidades de los municipios y lo que el alcalde propone. Ahí veo algunas actividades del partido. Sí. Usted va por el PRM, pero tengo entendido que el PRM reservó la alcaldía del municipio de Santiago. ¿Eso lo sienta usted a esperar a ver qué decide la cúpula? No es un concepto primario. Yo voy a seguir trabajando y voy a seguir accionando y voy a seguir interactuando, porque yo estoy dentro de lo que puede ser designado en el proceso de la reserva. Y mi trabajo político, mis números me dicen que yo tengo una alta probabilidad de ser el candidato designado. O sea que yo no me voy a sentar, yo voy a seguir accionando, yo voy a estar en la calle del medio, como nosotros popularmente decimos, tratando de vender mi propuesta, que mi propuesta siga teniendo la acogida que ha tenido hasta ahora, y consolidando mi relación con las bases partidarias, para que en el momento de que la cúpula tome la decisión, se siente a escuchar a las bases del partido. Bueno, le deseamos éxito en esta jornada, doctor. Esperamos, porque va a ser una campaña intensa de espanto y brinco, que su corazón resista a esta embestida. Exactamente. Acuérdate que soy cardiólogo y que uno del eslogan mío es que un cardiólogo para la ciudad corazón. O sea que
Nos estamos preparando para eso. Bueno. Y creo con firmeza y con decisión que yo voy a ser a partir de febrero de 2020 el alcalde. Bueno, doctor Manuel Lora Perelló, aspirante a alcalde por el municipio de Santiago, por el Partido Revolucionario Moderno, ha sido nuestro invitado de esta hora. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Nelson. Y nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Continuamos y qué bueno que tenemos por aquí el señor, el que más sabe, el que más nos puede hablar de temas de urbanismo, el señor Marcos Barinas. Pero usted viene como medio internacional, don Marcos. Sí. Bienvenido. Mira, yo vine ahora muy preocupado por la comunidad dominicana en Nueva York, sí, porque nosotros siempre pensamos en ellos cuando hay que recibir una remesa. Siempre tú ves que en las estadísticas económicas hablamos, con mucho orgullo hablamos de que la remesa es la segunda industria nuestra, ¿no? Sí. El envío de remesa, o en épocas electorales que algunos candidatos van allá a hablar con las comunidades, pero el resto del tiempo no pensamos en cómo viven, cuáles son las vicisitudes que pasan, qué va a pasar en el futuro de estas comunidades, sobre todo la de Washington Heights, oye, yo creo que Washington Heights es República Dominicana cuando República Dominicana ya no es República Dominicana. Eso es así. Washington Heights es más dominicano que muchos de los barrios de clase media, media alta. Pero en términos de urbanismo, Marcos Barinas, ¿qué problema fundamental podemos señalar de la comunidad? Mira, un tema con la comunidad dominicana, sobre todo en Washington Heights, que quisiera yo enfocarme un poco, es el hecho de que en este momento están siendo desplazados, ¿no? O sea, el crecimiento de la comunidad dominicana en Washington Heights no es que ha bajado, pero se ha estabilizado, ¿no? Desde los años 80, en que empezó a haber la gran migración de dominicanos a este barrio del Alto Manhattan, hasta ahora lo que ha hecho esa población es estabilizarse. Y la mayoría están siendo desplazados por un tema de elevación de la renta, del precio de la renta del sector donde ellos viven, un proceso que ahora en urbanismo le llamamos gentrificación, que es cuando ciertos sectores empiezan a adquirir algún tipo de prestigio, ¿no? Ya sea por su ubicación, porque son centros históricos, o porque tienen algunas instituciones académicas importantes, o artistas y demás, y eso hace que la renta suba y por tanto la gente empieza a sentirse expulsada. En ese sentido, el capitalismo es implacable, entonces hay una lógica de que yo quiero ampliar la parte alta de Manhattan, que llamamos Alto Manhattan, y la manera ha sido la mensualidad, ¿no? El alquiler, el precio de alquiler, alternativas de esa comunidad dominicana, que esto ya lleva 20 años. Mira, sí, un punto, te voy a decir, antes de la alternativa hay un punto muy importante, y es que, fíjate, nosotros somos muy malos inmigrantes. El dominicano, ¿Cómo es eso? El dominicano inmigra y nunca saca un pie de aquí, tiene un pie aquí y otro allá. No, o sea, él nunca emigra a otro país de manera definitiva. Un punto, por ejemplo, una data muy interesante es que solamente el 5% de los dominicanos que viven en Washington Heights son dueños de su vivienda. Que cuando comparas eso con los asiáticos, los afroamericanos, que tienen uno un 16 y uno un 14%, te das cuenta que es el doble. Otro punto importante es que la comunidad dominicana en Washington Heights, a pesar de que son los que nos envían dinero y siempre tenemos esa noción de que ellos están bien, el 61% de la comunidad en Washington Heights está en la pobreza. Y lo más interesante es que ese dato que te di del 5%, a pesar de que solamente el 5% es dueño de su vivienda, resulta que el 30% de esos habitantes tienen allá viviendo más de 30 años. Entonces, o sea que ha sido una no planificación. Es personas que no tienen ningún interés en sembrar raíces allá y siempre tienen la intención de volver. Entonces, una situación muy interesante que se está dando ahora, y lo leí en un artículo muy interesante que se llama La muerte de una gran ciudad americana, que trata sobre Nueva York y cómo Nueva York está expulsando a su gente. Este autor habla de una dominicana que era su vecina cerca de Washington Heights, no exactamente en Washington Heights, y que esa señora se enferma y su hija la atiende. Pero cuando esta señora muere, ¿no? La renta estaba a nombre de ella. Y cuando se queda la hija le aplican la nueva renta y por tanto tiene que irse, ¿no? Y tiene que volver a Santo Domingo. Y ahí es que nosotros nos preguntamos, oye,
¿qué estamos pensando nosotros con esta gran cantidad de dominicanos trabajadores que han estado pensando siempre en nosotros, que siempre ejercen este sacrificio, en términos de lo que va a ocurrir con ellos cuando vuelvan? Desde allá hacia acá. Porque pero también es bueno el dato que mencionaste, del 61% vive en pobreza, para que entendamos el sacrificio de ese migrante dominicano que aún dentro de su categoría de pobre en la sociedad norteamericana, nunca falta ese dinerito para la familia. Nunca falta ese chequecito de $300. Es bueno que quede ahí. Eso es así. Entonces, y es una comunidad formal, bancarizada, que sabe administrar su dinero, y nosotros no pensamos exactamente en cuál es la cualidad del espacio donde vive, cómo viven, para saber qué oferta tenemos para ellos. El gobierno, por ejemplo, habla, ACOPROVI, que es la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, dicen que hay un mercado potencial de 300,000 clientes en la comunidad de dominicanos en el exterior. Pero nos preguntamos, ¿a dónde los vamos a enviar? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a encontrar una calidad de vida semejante a la que ellos tenían cuando vuelvan? O si no es que van a volver, es a donde son desplazados. Ahora mismo la comunidad más grande de dominicanos ya no es Manhattan, es el Bronx. El Bronx se cuadriplicó en 15 años, pasó de tener 90,000 personas a tener 340,000 personas dominicanos viviendo en el Bronx. Entonces, si de repente los concejales dominicanos que hay ya en Nueva York atienden esas necesidades de esa población, entienden cuál es la calidad del espacio donde están, qué están buscando, y pueden de alguna manera gestar vivienda de calidad y vivienda a bajo costo en los sectores de Nueva York, sería una gran cosa. Pero también pensar en cuando ellos, porque definitivamente al final el que tiene un pie aquí y un otro allá termina viniendo aquí, la hora de volver, como dice Rita Indiana, tú sabes, terminan volviendo a su país. Lo cierto es que el dominicano es como aquella joven de la telefónica. Yo me fui, pero yo no me fui. Y la cosa más interesante es conversar con un emigrante dominicano en Estados Unidos, sobre todo los mayores, los que se fueron 60, 70, inicios de 80, ¿no? Que ellos se van el año que viene. Ellos hablan contigo y ya yo no. Ellos siempre están volviendo. Yo no, siempre, porque hay un apego. Y políticamente no habría la posibilidad, porque la comunidad hispana es importante y la dominicana electoralmente es importante en el estado de Nueva York. Habría la posibilidad, se está haciendo algo para políticamente buscar algún tipo de modificación que permita unas leyes de cierta protección y que no siga esto que viene de lejos. Y eso a inicios de los 90 ya se había comenzado a desarrollar el Bronx, sur del Bronx, de gente que iba siendo desplazada. Y fíjate, andamos por el 19 ya. Mira, es viejo. Desde el punto de vista político no te puedo decir, porque yo no soy político, pero desde el punto de vista académico, los estudios están hechos. Todos estos datos que yo te he dado son de estudios que hace el Dominican Studies Institute del City College, que tiene un archivo increíblemente preciso sobre la comunidad dominicana en Nueva York, y tienen data que podría ser muy importante, no solamente para el gobierno dominicano, es que el gobierno dominicano es que más se beneficia de ello, no solamente para el gobierno dominicano en términos de los temas de relaciones internacionales, de diplomacia que podrían estar moviendo, consulares que podrían estar moviendo en favor de esta comunidad, sino también para los mismos concejales de origen dominicano que viven en Nueva York, que podrían estar empujando hacia un mejor nivel de calidad de vida de esta comunidad. Por eso toqué el plano político, que no tiene que venir de la política, sino de esa sociedad civil, en la medida en que los dominicanos somos una fuerza a tomar en cuenta en la vida política del estado de Nueva York. Entonces es importante caminar por ahí. Ya tenemos al señor Espaillat, un senador ya o sea, tenemos 4 o 5 representantes de cierta importancia. Ojalá que eso se encamine, ojalá. Sí. Y pensar también en que el dominicano que se fue en los 80 vivía en un Santo Domingo muy diferente del dominicano que pretende volver, o sea, en términos económicos, en términos ambientales, en términos de la calidad de vida que puede recibir aquí. No es lo mismo venir a vivir otra vez en su barrio, que lo manden a vivir a 20 kilómetros de la ciudad por algún apartamento que les vendan y demás. Marco Barina, gracias por recordarnos esas cosas y por traernos estos temas tan interesantes, sobre todo creo que es uno para uno como dominicano reflexionar, un buen enfoque urbano, arquitecto. Gracias. Marco Barina con nosotros. Continuamos.
Muchísimas gracias, Nelson. Saben que el mercado inmobiliario está más activo que nunca. Y en las últimas semanas, con la liberación de encaje legal, parece que la propuesta del momento es adquirir tu propia vivienda. Pero hay factores importantes que debes tomar en cuenta antes de una decisión tan trascendental que compromete la economía por un tiempo importante. Para eso, en nuestra sección Poder Ciudadano, tenemos a nuestra Rosa Pérez Melo. Hola, Rosa, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. Me siento muy contenta, muy feliz de poder compartir contigo, Adis, este espacio. Y claro que sí, con nuestros amigos televidentes la mañana de hoy. Y sí, vamos a hablar de la propiedad inmobiliaria, la propiedad inmobiliaria está protegida y salvaguardada, es un derecho constitucional debidamente establecido. Usted tiene derecho a usar, a usufructuar de sus bienes y de sus propiedades, según lo establece el artículo 51 de nuestra Carta Magna. ¿Y qué cosas tú tienes que saber? ¿Qué aspectos tú tienes que tomar en cuenta a la hora de adquirir una propiedad? Estaba hablando con la joven que se encargó de ponerme bella para la sección hoy, con Gibelis, y me dice, ay, qué bueno el tema de hoy, porque resulta que yo iba a adquirir recientemente una propiedad y le dijeron a mi esposo, costaba 20,000 pesos. Me comentó ella y dice, lo voy a ver porque quiero saber más o menos qué tengo que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué aspectos para Gibelis y los demás amigos televidentes tú tienes que tomar en cuenta a la hora de adquirir una propiedad? Primero, tú tienes que pedirle a esa persona todos los documentos de esa propiedad, todo lo que tú tengas, como por ejemplo, el título de propiedad. Si no tiene título de propiedad, no, yo no tengo título de esa propiedad, pues entonces, ¿qué usted tiene? Tiene contrato de compraventa, tiene un contrato de posesión, los planos de esa propiedad. Toda esa documentación trascendental, usted tiene que solicitársela. Pero una cosa, Rosa, hay muchas tierras que intentan venderlas sin título. ¿Es segura una negociación de ese tipo? Hay que verificar, hay que tener muchísimo cuidado, porque puede que esa persona no tenga título, pero sí tenga la posesión de la propiedad. Y si tiene la posesión de la propiedad, hay que hacer un procedimiento para ello. Pero sí hay propiedades que no tienen título porque no están saneadas. Es decir, el saneamiento es un procedimiento legal para sacar el primer título de una propiedad. Y puede que no la tenga, pero sí usted tenga la posesión de esa propiedad. Entonces, todo eso hay que verificarlo. Por eso es importante solicitarle toda la documentación. Y entonces, si tú no tienes contrato de compraventa, ¿y qué es lo que tienes de esta propiedad? No, que fue que mi mamá hace muchos años vivía aquí, entonces eso fue una concesión del Estado, entonces hay que tener cuidado porque eso es un bien de familia. Después que usted tenga esa documentación, hay mucha gente que se confía porque le entregan, por ejemplo, certificaciones de estatus jurídico diciendo que el inmueble está bien y puede que resulte que no. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entregársela a un profesional del derecho. ¿Por qué? Porque el profesional del derecho va a hacer un análisis profundo de esa documentación para ver si esa persona que te está diciendo a ti que es el dueño de esa propiedad tiene el derecho. Entonces, ¿qué va a hacer? Esa documentación va a pasar por jurisdicción inmobiliaria, va a pasar por catastro, es decir, estoy mencionando las instituciones que están vinculadas. También toda esa documentación se va a filtrar. ¿Qué otro aspecto se va a tomar en cuenta el abogado? Si hay que sacar permisos, por ejemplo, los permisos de construcción, hay que ver si no afecta al medio ambiente, si no afecta a la ley 64-00, también hay que ver los permisos que da el Ministerio de Obra Pública, los permisos del ayuntamiento. Todo ese procedimiento, el abogado se va a encargar de investigar si no hay ningún inconveniente. Ese es el segundo paso. Usted tiene que pasar la documentación a un abogado de la familia. Usted puede ir gestionando certificaciones de estatus jurídico a través de jurisdicción inmobiliaria. ¿Qué otro aspecto? Ya le he mencionado 2, 3. Usted tiene que entregar la documentación también a un agrimensor. Si el agrimensor es el técnico encargado, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con la parte técnica de la división de esa tierra, de las colindantes, de los linderos, es decir, él va a delimitar. El que tiene las calidades para dar fe pública de cuáles son los límites de esa tierra, ¿verdad? Exactamente. De ese bien ahí. Sí, entonces ese es el agrimensor. El agrimensor va a hacer un estudio técnico también. Entonces va a investigarle a usted si efectivamente eso que dice el título o eso que dice el contrato de compraventa es lo que se le está vendiendo. Si está en el punto que indica el certificado de título. Entonces usted tiene que hacer esto porque la experiencia me ha dicho
que hay muchísimos inconvenientes en torno a esto. Gente que compra supuestamente la propiedad y lo que está comprando es la mejora. Es decir, la mejora es lo que está construido dentro en el terreno, pero no necesariamente la propiedad. ¿Y cómo se da cuenta la persona? La persona se da cuenta posteriormente, cuando está construyendo o cuando quiere hacer una transacción comercial, se da cuenta que lo que tiene es una mejora, lo que tiene es una posesión, y viene el inconveniente y viene el problema, porque entonces dice, usted me vendió la propiedad. Entonces, eso no fue lo que le vendió. Por eso, usted tiene que, obligatoriamente, yo no lo recomiendo a nadie en este país, que compre una propiedad sin investigar primero y sin estudiar la documentación de manera profunda y pormenorizada. Y esa facultad del estudio profundo de documentaciones inmobiliarias la tiene un abogado, porque ha estudiado para eso, y también la tiene un agrimensor en la parte técnica. Entonces, yo lo que le recomiendo es que usted busque a una persona a la hora de usted comprar una propiedad, que no se arriesgue, ¿verdad? Para que no tengamos los inconvenientes. Tengo un caso, por ejemplo, de una persona que compró una propiedad. Resulta que la persona tenía muchas propiedades y no había pagado los impuestos. Si no había, porque después de 10 millones de pesos, esa persona tiene que pagar impuestos al Estado, un excedente. Entonces, no se podía hacer la transferencia del título por el tema de los impuestos. ¿Pero qué pasó? Que usted no se asesoró con un abogado y no sacó la certificación de impuesto de propiedad inmobiliaria, que se llama IPI, y entonces usted no podía hacer la transferencia. Entonces, ese tipo de cosas usted debe evitarse, y más porque usted pone una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Cuando usted compra una propiedad, ya sea una casa, usted está desembolsando mayormente por encima de los 100,000 pesos, dependiendo también la zona, si es urbana o rural. Pero usted está depositando un dinero, se está sacrificando, ¿verdad? Y está entonces entregando un dinero a una persona que usted no sabe si va a poder usufructuar y disfrutar de esa propiedad. Si usted necesita cualquier información sobre este tema, ¿verdad? O cualquier otro tema legal, como yo le comentaba a la joven que me puso bella la mañana de hoy, usted puede llamarme al 809-222-5811. 809-222-5811. Muchísimas gracias, Rosa. Son informaciones muy oportunas, y yo sé que más de uno, porque uno lo ve aquí en las noticias, ha cometido el error de comprar sin primero asesorarse. Gracias, Rosa. De nuevo, gracias. A ustedes también por acompañarnos en el programa este día. Hágalo en el resto de la jornada también en compañía con CDN, porque hay más noticias, hay más interactivo, hay más información, y la bendición de Papá Dios sea con ustedes hasta mañana a las 7.